muchas gracias por la invitación y espero estar a la altura de todas las expectativas. No, muchísimas gracias. Me quedé pensando en lo que decía Pablo de la culpa que tiene de acá. Yo creo que no hay que olvidar, yo creo que el primer resistente fue Spinoza, ¿no? Ah, bueno, claro. Fue un temprano sí, claro, resistente, claro. no hay que abandonar. Claro que sí. Bueno. ¿Perdón? ¿Estaba? ¿Sí? ¿Está bien? Yo titulé, cambié un poquito el título. Se llama La guerra preventiva nuestra de cada día. Y empiezo pidiendo perdón. Perdón en el eufemismo, si tiene acaso perdón pronunciarlo, porque ni siquiera califica como eufemismo, ya que es cacofónico aún en su afán de suavizar. Y además de todo, se preguntarán, ¿era necesario encabezar de tan mal gusto esta exposición? Pues bien, se trata de eso, de la exposición, de la vulnerabilidad ante los demás y de la crueldad que parece generar. Y también trata del desagrado, de lo insoportable que es hacer sonar a la muerte en lugar del pan. ¿Será casual que la raíz hebrea de la palabra bíblica guerra, milhamá, sea precisamente lechem, que es pan? Y que uno de los lugares emblemáticos de la disputa, a veces sitiado en Medio Oriente, que en español se llama Belén, en hebreo es Beit Lechem, que se traduce como casa de pan. Ironías del nombre en una maraña interreligiosa, ¿tendrá algo que ver que con el lugar de origen que el alimento por antonomasia sea considerado el cuerpo de Cristo? Guerra y pan, circo. Medio Oriente, lugar que volveremos a evocar. El pan, con minúsculas, por supuesto, aparentemente en las antípodas de la muerte, es casi un arma de guerra cuando matar no solamente se entiende como hacer morir, sino como dejar morir. Y a esto voy anunciando un libro que voy a citar mucho, que es de Derrida, El concepto del 11 de septiembre. Pero ya basta de preámbulos justificadores. Con o sin el perdón de ustedes evocaré este oxímoron mendaz, guerra preventiva. Porque esa invención letal, con las palabras pueden asfixiar, que profieren tantas bocas y reproducen ad infinitum los aparatos electrónicos, colonizó la atmósfera, las conciencias y constituye el éter por el que viajan las palabras. De bocas a oídos, el veneno socava la esperanza. Vamos a hablar pues de guerra preventiva. ¿Guerra? ¿Acaso se enfrentan dos estados, dos ejércitos? ¿Para prevenir qué? ¿La guerra? A no ser que el verbo prevenir signifique literal y contrariamente al uso médico, prevenir, anticipar su llegada, provocar su venida. De hecho, este verbo también puede entenderse, según la Real Academia, como preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para un fin, que aclaremos no es necesariamente adverso, e incluso, dice la Real Academia, imbuir, impresionar, preocupar a alguien, induciéndole a prejuzgar personas o cosas. En ese sentido no puede alegarse mendacidad. La Preventive War, bautizada así por Bush como sello de su política exterior, deliberadamente busca disponer todo lo necesario para la invasión. Las razones son varias, van desde la religión, pasando por Malthus, hasta el oro negro, sobre pretexto de imponer una sedicente democracia. Y se aboca a inducir al mundo entero a prejuzgar personas de fisonomía semítica. La fuerza de la costumbre hace que la mentada expresión, en un primer momento, se escuche como evitar la guerra para en un segundo momento hacer exactamente lo contrario, esto es acelerarla. Pero nadie puede culparlo de no haber cumplido su palabra. Esta guerra se libra en varios frentes. Uno de ellos, portentoso, está constituido por los medios de comunicación. Este frente gaseoso, casi ubicuo, penetra en los hogares y se va inoculando en las relaciones interhumanas. Y aquí la preocupación que me interesa compartir con ustedes. La guerra preventiva cotidiana, de baja intensidad, aplicada a las relaciones interhumanas, cuyo horizonte nunca deja de ser político. Aquí debe aclararse que en este contexto el cuerpo ocupa un lugar clave. La ética heterónoma de Levinas, aparte de la parte de la corporalidad sensible, para abordar la relación con el otro. Antes que todo acto de racionalización, el yo se descubre interpelado por el otro, sin coartada, en la exposición de su desnudez. Vergüenza por quedar, perdonen el término futbolero, en posición adelantada. Un yo que se revela hambriento y a la vez responsable ante el hambre del otro, que siempre es mayor, y que se sabe vulnerable desde la inconmensurable vulnerabilidad ajena que irrumpe y acusa. Así, un abordaje ético de la guerra preventiva cotidiana debe detenerse en el papel de la vulnerabilidad y en el plano intersubjetivo e intercorporal, en la consiguiente batalla de las vulnerabilidades.
Los pasos propuestos, apenas esbozados, digamos, esto recién empieza, ¿no? Lo que yo les voy a presentar acá, son los siguientes, y lo traigo para discutir. Un primer paso sería una peligrosa profilaxis bélica que registra a través de la metáfora médica en política el tratamiento falsamente profiláctico de la guerra contra el terrorismo, entre comillas. En términos derridianos, el problema de la autoinmunidad, que revela que ese otro, origen del mal, es parte del cuerpo del mismo, acecho de la vulnerabilidad. El segundo momento es el efecto contraproducente de la vulnerabilidad en este contexto como generadora de efectos colaterales, también entre comillas. La irrupción del vulnerable se percibe como acusación y puesta en evidencia de la propia vulnerabilidad. La respuesta defensiva, entre comillas, consuma la herida hasta la muerte. Luego el pasaje de este modelo político al plano social y ético. En tercer lugar, un tercer momento, una propuesta hospitalaria de inspiración derridiana y levinasiana de una paz curativa, llamémoslo así, que deseche las trampas de la guerra preventiva, al menos en lo cotidiano. Entonces empiezo con la profilaxis bélica. ¿Sí? La profilaxis es la preservación, ¿no?, de la enfermedad. El adjetivo preventivo proviene del campo semántico de la medicina. La medicina preventiva tiene como objetivo evitar enfermedades. La metáfora médica en el discurso político ha anclado de manera profunda y Susan Sontag lo ha documentado muy bien en sus trabajos sobre el cáncer y el SIDA. Derrida sigue en esta senda cuando habla de autoinmunidad. Más adelante nos detendremos en ello. De la medicina preventiva pasamos aquí en México a tener policía preventiva. Siempre me pregunté en qué se distinguiría de su correspondiente curativo remedial, ¿no? También hay en el campo jurídico prisión preventiva durante el juicio. Ahora bien, la doctrina bushiana de la guerra preventiva documenta el abuso del artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que habla más por sus espacios en blanco que por la letra grabada. Y lo cito porque es cortito. Ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y seguridad internacionales. Las medidas tomadas por los miembros en ejercicio del derecho de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente al Consejo de Seguridad y no afectarán en manera alguna la autoridad y responsabilidad del Consejo, conforme a la presente carta, para ejercer en cualquier momento la acción que estime necesaria con el fin de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacional. Ahora, ¿cómo discernir la defensa, entre comillas, legítima también, entre comillas, de la que no lo es? ¿Cómo verificar la realidad de la amenaza? Porque uno de los boquetes del artículo citado es que no dice si el ataque armado es efectivo o temido. En nuestra memoria reciente resuena la calumnia respecto de las armas iraquíes de destrucción masiva y en nuestra memoria futura, muy probablemente, de lo que queda del eje del mal. ¿Cómo no leer el temor declarado como anuncio del cumplimiento de un deseo? Del más peligroso de los deseos, el que raya en la lógica autoinmune y por lo tanto suicida. ¿Sí? Aquí quiero recordar, ¿no?, que Derrida en Fe y Saber habla de una lógica terrorífica, ¿no?, de la autoinmunización, un término que está tomado de la biología, en la que un organismo vivo destruye sus propias defensas inmunitarias de un modo casi suicida. Al deconstruir el concepto de terrorismo, Derrida revela que el terror, que señala un peligro exterior, siempre es o se vuelve interior, ya que el afuera temido se descubre adentro. El terrorismo siempre tiene algo de doméstico, sino de nacional, dice en el 11 de septiembre. En una familiaridad indeseada que roza lo siniestro, el suicidio siempre está en el horizonte de la pavorosa lucha, entre comillas, contra el terror. Veamos un ejemplo. En la película El otro muro, después si quieren ponemos un pedacito, de Simón Vitón, del año 2004, habla un granjero del kibutz Ma'anit y cuenta que sus padres estuvieron en el gueto de Lodz y allí padecieron el encierro. A él le cuesta entender por qué, una vez libres, aquellos que sufrieron el encierro en Europa ahora lo reproducen, y él se refiere al muro de Sharon, en una tierra amada de una manera tan posesiva que amenaza con llegar al suicidio colectivo. El muro encierra a los pobladores de los territorios palestinos, que son la misma entraña de esa tierra,